¿Qué tal, Antón? ¿Cómo está todo por ahí? Pues muy bien, Jaime, te hablo hoy no desde mi casa en Tennessee y ni tampoco desde la oficina en la universidad, sino desde casa de mis suegros en Carolina del Norte, a donde nos hemos venido a pasar unos días aquí estas Navidades y por tanto estoy aquí en el despacho de mi suegro y bueno, creo que la conexión de internet está bien, con lo cual vamos a poder realizar este diálogo transatlántico que tengo tantas ganas de hacer porque tiene que ver con dos figuras que son muy importantes para nosotros, para ti y para mí, y que se reunieron en el año 1977 para hacer un dueto navideño diferente y muy interesante. Estamos hablando por un lado de Bing Crosby y por otro lado, Jaime, De David Bowie, como no, podemos decir que personajes totalmente diferentes y antagonistas en todo su sentido, ¿no? Porque uno representaba la modernidad, David Bowie, y por otro lado, pues el otro personaje de esta relación tan maravillosa representaba lo más, pues, podemos decir, antiguo, la tradición. antiguo, tradicional, efectivamente, lo más tradicional de lo que es la cultura americana, ¿no? De hecho, pues Crosby, bueno, era un mítico en las festividades navideñas y era como ese abuelo que todos quisiéramos tener, ¿no? Y olía un poquito a naftalina, las cosas como son. Entonces, sé que a ti te gusta mucho, pero así era. Y Bowie era un rompedor total, una persona pues realmente pues maravillosa en ese sentido, porque bueno, traspasaba las normas tanto en su música como en todo lo que hacía. Y con solo 30 añitos que tenía en esa época, pues la verdad que esta unión pues se antojaba un poco, pues cuando menos, pues singular, ¿no? Bueno, ya veremos a lo largo de este diálogo de hoy cómo realmente Bing Crosby fue también un hombre rompedor, lo que pasa en el momento, ¿no? En su época, cuando tenía más o Efectivamente. menos la edad de Bowie, pues en los años 20 o en los años 30 fue un hombre realmente muy rompedor también y por tanto vamos a intentar desmitificar un poco esa idea de Bing Crosby como hombre que huele a naftalina y que representa la tradicionalidad, porque de alguna manera también él fue pues muy rompedor, muy diferente, muy nuevo en su época. Pero claro, en el año 77 ya el hombre estaba en sus últimos momentos y por tanto esta unión entre Bing Crosby y David Bowie se vuelve todavía mucho más especial. Pero bueno, vamos a hablar de eso dentro de unos momentos. Empezaremos dándole las gracias a una buena amiga tuya, Susa, que nos ha hecho un buen regalo navideño, ¿no, Jaime? Pues sí, la verdad es que Susa, una persona que no tengo la oportunidad de haberla conocido pues en persona, pero realmente, bueno, pues a través de Facebook y las redes sociales ya sabemos que hacemos maravillas, pues he encontrado pues a una artista realmente fantástica que diseña muy bien, que tiene muchísimo gusto y tiene mucho talento. Y nos ha hecho un logo para lo que es nuestro canal, una fotografía en la que estamos los dos de una antigua visita tuya a España y que realmente recoge lo que es la esencia de nuestra amistad y, como no, de lo que de lo que tocamos en el canal en respecto al contenido, ¿no? Entonces creo que ha quedado una cosa muy bonita, muy chula y desde aquí, Susa, muchísimas gracias. Sí, Sus, a mí me ha encantado también. Muchísimas gracias porque has sabido encontrar el punto perfecto para este logo al que, bueno, que podéis ver cuando entráis en el canal de Diálogos Transatlánticos y que resume perfectamente lo que es el programa y también nuestra amistad. Así que muchas gracias, Susa. Feliz Navidad y muchas gracias por ese regalo navideño que tanto nos ha gustado. Y ahora, Jaime, vamos a poner en contexto, antes de hablar de esta unión, esta reunión, de generaciones que fue este especial navideño, este dueto entre David Bowie y Bing Crosby. Y pongamos en situación un poco a la audiencia sobre quiénes son estos dos personajes, empezando por tu grandísimo ídolo, que es David Bowie. Bueno, pues yo creo que, como tú muy bien comentas, es necesario hacer una contextualización, en este caso en dos campos que realmente tuvo una producción brutal. David Bowie, que fue en primer lugar la música y en segundo lugar el cine, ¿no? Entonces voy a hablar sobre, o mejor dicho, voy a reseñar rápidamente cada uno de sus discos y después, pues nada, hablaré también un poco sobre las películas, no todas, sino las que más me gustan a mí, donde creo que hace un papel destacado y merece la pena pues revisarlas, y los que no la conozcáis, pues que corráis rápidamente pues a vuestra biblioteca más cercana y que le echéis un vistazo pues a esa película, ¿no? Así que voy a hablar en primer lugar de esos discos, ¿no? Tenemos que partir de la base, o sea, del punto de vista que David Bowie vendió alrededor de 136 millones de discos, que es una auténtica animalada, ¿no? Vender esa cantidad de Sí. discos pues significa
que estamos ante un artista, bueno, de los que salen de uno entre un millón, y por desgracia nos ha abandonado hace muy poco, muy recientemente, y la pena, por lo menos a mí, me embarga doblemente cuando hablo sobre él y lo grande que fue, porque realmente no era tan mayor, pero su vida no fue como nuestra vida, su vida fue una vida llena de drogas, de excesos, que aunque posteriormente los abandonaría casi en su totalidad, le pasó factura, ya que ahora últimamente hasta incluso se olvidaba de las letras, ¿no? En los directos hace unos 5 o 10 años, y ya empezaba a aflorar un poco lo mal que empezaba a ir su organismo, que por desgracia, como digo, nos dejó hace muy poquito. Entonces voy a comenzar... Pero con una capacidad creativa enorme, ¿no, Jaime? Como hasta el final, incluso su último disco, pues es un poco de presagio, ¿no? Porque Black Star, que fue su último larga duración, ¿no? Su última creación, pues es una especie de epitafio de su muerte, ¿no? Porque es como si estuviera adivinando que iba a morir. De hecho, fue publicado muy poquito antes de su muerte. Entonces, hasta el último minuto fue genio y figura, ¿no? David Bowie, que la verdad que vamos a tardar, nos daremos cuenta con el tiempo de su valor, porque vamos a tardar en encontrar a alguien así, ¿no? Tan especial y tan rompedor, porque realmente es así, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo, con la distancia, la gente que ama la música, que ama la cultura en general, pues caerá en esto, ¿no? Yo ya estoy cayendo en ello, ¿no? Entonces, porque ves el panorama actual y realmente, pues viene a tu cabeza, pues la mediocridad que, la verdad que está en casi todas partes, y es difícil, pues mirar a otro lugar donde puedas encontrar algo realmente que se meta dentro de ti, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar más, voy a hablar sobre los discos, y comenzamos por el año 1967, que fue cuando publicó su primer disco con el nombre tan curioso de David Bowie, su propio nombre, ¿no? 69, Space Oddity. 70, The Man Who Sold the World. 71, Hunky Dory. 72, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, con su banda, y bueno, donde ya en ese momento estaba en la locura total, ¿no? Estaba en la desintegración total de lo que era física y artística, ¿no? Posteriormente explicaré cuál fue su salvación, ¿no? 73, Aladdin Sane and Pin-Ups. 74, Diamond Dogs. 75, Young Americans. 76, Station to Station. Y llegamos a la época berlinesa, ¿no? David Bowie fue muy inteligente, ¿no? Después de ver que realmente su vida se estaba destruyendo, que iba a ser carne de cañón, pues decidió abandonar Estados Unidos, Los Ángeles, y escapar a Europa, ¿no? Primero llegó a Suiza y posteriormente se fue a Berlín. ¿Por qué? Porque en ese momento era considerada la ciudad más dura del mundo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De hecho, lo veremos en una película que comentaré posteriormente, que enmarca muy bien todo esto y que explicaré por qué es muy especial para mí, ¿no? Como digo, en 77 creó 2 discos, Low and Heroes, maravillosa, que por cierto hay una versión en alemán, ¿no? Helden. 79, Lodger, que estos son los 3 discos conocida como la trilogía berlinesa, que creó en Berlín. 80, Scary Monsters, Ashes to Ashes. 83, que es el tema que más me llama la atención, y tan mítico, ¿no? Cenizas a las cenizas, donde habla sobre que su mamá siempre le dijo que tuviese cuidado con el Major Tom, ese Major Tom, como no, pues que no hiciese cosas malas con Major Tom. Major Tom representa la droga, ¿no? Que casi lo consume anteriormente. Por lo tanto, David Bowie, como vemos, su música es un reflejo del transcurso de su vida, ¿no? De las cosas que va experimentando y que le van sucediendo, ¿no? Como digo, 80, Scary Monsters. 83, Let's Dance, que hace muy poquito pues hicimos un podcast en tu maravilloso programa, ¿no? Sobre este fantástico LP, que es maravilloso. 84, Tonight, su obra creativa empieza a descender, su creatividad, su calidad. 84, como digo, Tonight. 87, Never Let Me Down. No es tan malo como el Tonight, pero bueno, tampoco es reseñable. Pasamos al 93, Antón, 6 años después, con Black Tie and White Noise, que es un disco con unas influencias del jazz realmente apabullantes, ¿no? Donde destaca un tema que realmente
marca un poco la denuncia de la sociedad, que es Jump They Say, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. 95, Outside. Aquí vuelve a hacer David Bowie una rotura total de su música. Está irreconocible, ¿no? Como siempre, adaptándose a los tiempos. Donde aparece un tema que aparece en los créditos de la maravillosa película conocida como Seven, que seguramente tú conoces, ¿no? Que es un clásico del terror, ¿no? Este tema es The Heart Fearly Lessons, ¿no? Que es un tema, como digo, fantástico, que aparece en los créditos de esta fantástica película. 97, Airlines. 99, Hours, donde aparece una canción titulada Thursday Child, que donde se ve a un David Bowie más joven reflejado en un espejo, ¿no? Y esto sin duda habla sobre el paso del tiempo, ¿no? David Bowie comienza a tener unos años ya de madurez, ¿no? Ya empieza a entrar en la vejez. Y este disco, pues, es una especie de resumen de lo que significa para él el paso del tiempo. Sobre todo este tema y sobre todo el videoclip, que es una pasada, ¿no? 2002, Heathen. 2003, Reality. 2013, The Next Day. Y 2016, Black Star, que como comenté antes, es una especie de preámbulo de su propia muerte, ¿no? O sea que es muy, muy chulo, ¿no? Después de hablar de la música, creo que es necesario hablar de otro campo donde fue muy activo, ¿no? Que fue el cine. Y hemos hecho un programa, ¿no?, en el que hemos hablado de una de sus películas, y aquí tienes ahora la oportunidad, Jaime, de hablarnos un poco más del resto de su producción cinematográfica, que tampoco está nada mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, la música está en un estado sobresaliente, casi magistral, pero quiero decir que en plano cinematográfico está un plano notable, ¿no? No es que fuese realmente mediocre, ¿no? Sino que lo desempeñaba bastante decentemente, sin ser un actor excelso, por supuesto, pero lo cumplía y realmente es llamativo, ¿no? Que sea tan bueno en cosas tan diferentes, ¿no? Las películas que más me gustan, bien. Para mí la mejor película de David Bowie es donde no aparece David Bowie. Es curioso, ¿no? Pues es curioso eso, ¿no? Para mí la mejor película es Yo, Cristina F., donde hay continuamente referencias a David Bowie. Cualquiera, no sé si la gente lo conocerá, esta película habla sobre la vida muy dura en Berlín, por supuesto, y de una chica que se mete en las drogas, etcétera, etcétera, y tiene a David Bowie como su ídolo, ¿no? Habla sobre cómo llega a Berlín y hace un concierto en directo, cómo ella acude a este concierto, cómo le regalan discos, bueno, o sea, y a la par va hablando de su vida, su coqueteo con las drogas, con el sexo. Es una película muy dura que representa lo que era Berlín en esa época, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo a que le eche un ojo, porque es una película brutal, ¿no? Muy difícil de acabar, para ciertos estómagos, porque es tan real, como decimos muchas veces, la realidad supera la ficción, que es duro llegar hasta el minuto último, final de este film. Después reconozco que yo conozco más la banda sonora, ¿no?, que la propia película. No creo yo haber visto esta película. Pues, Antón, la banda sonora, por cierto, de David Bowie, te recomiendo que la veas porque es un documental hecho película, ¿no? Y realmente te hace mover por dentro cosas que muchas otras películas de temas parecidos no lo logran, ¿no? De hecho, hay travelings por la ciudad que realmente, pues, te dejan hasta una sensación de agobio, pues, que te hace hasta sentir mal cuando estás viéndola, ¿no? Otras películas que también puedo destacar son El hombre que vino de las estrellas del 76, que también está muy bien, y en el 83 hizo dos películas, ¿no?, como actor, y aparte bastante importante, ¿no?, dentro de lo que era la trama de la película, que fue Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que de la que hablamos, como digo, en otro programa de Diálogos Transatlánticos, and The Hunger, haciendo de vampiro, ¿no?, que también es una peli muy, 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 muy recomendable, ¿no? Como no, dentro del Laberinto del 86, Antón, esa película que yo siempre pongo a mis alumnos en Navidad, ¿no? Porque para mí es algo maravilloso, fantástico, diferente, enriquecedor, David Bowie maravilloso, en fin, que debe ser vista, ¿no? Basquiat en el 96, donde hace de Warhol, ¿no?, David Bowie, su personaje es este maravilloso artista americano. Zoolander, que hace un cameo muy chulo en Zoolander. No sé si viste esta película, que es una especie de parodia de lo que es el mundo de los modelos, ¿no?, de la moda, ¿no?
y David Bowie, bueno, pues hace un papel muy simpático y aparece incluso su tema Let's Dance, ¿no? O sea que es muy chulo. El truco final, que es del año 2006, que es una película sobre magia, sobre magos, ¿no? Que compiten entre ellos. Y atención, hace el personaje de Nikola Tesla, ¿no? Ese maravilloso científico que fue, en cierta manera, pues un poco olvidado, ¿no? Y nunca se le dio el valor que realmente merece, porque siempre estuvo a la sombra de Edison. Cuando Edison fue un chupatintas que chupó de Nikola Tesla y todos sus inventos, ¿no? Realmente es muy curioso que la fama se la llevara el otro cuando realmente el maravilloso y el genio fue Tesla, ¿no? También la última tentación, perdón, la última estación, no, la última tentación de Cristo, que mucha gente no lo conoce, pero hace un papel en esta película del año 1988 y hizo el papel de Poncio Pilato, ¿no? Entonces, con estos dos campos intento resumir un poco su obra artística, que es inabarcable, ¿no? Estaríamos hablando durante cientos de horas sobre él, y entonces yo creo que con esto por lo que hago es dar un poco una pincelada de lo que significa David Bowie en el mundo artístico a nivel mundial, ¿no? Y bueno, con Bing Crosby ocurre algo semejante que con David Bowie. Es muy difícil en solo unos cuantos minutos pues abarcar y hablar sobre todo lo que este hombre ha hecho a lo largo de una carrera que duró medio siglo, ¿no? Pero si tenemos que de alguna manera buscar un nexo entre Bing Crosby y David Bowie, más allá de ese especial navideño del que hablaremos al final del programa, ese nexo es el hecho de que tanto David Bowie como Bing Crosby fueron dos artistas polifacéticos, ¿no? No se centraron solamente en una cosa. Esto ocurrió con Bing Crosby también, que es uno de los cantantes de música popular más importantes del siglo XX, pero también uno de los más innovadores en su tiempo. Se le conoce hoy, sobre todo, Jaime, por esa canción tan maravillosa, La Blanca Navidad, el White Christmas de Irving Berlin, que grabó a principios de los años 40 y que solamente ese single durante muchos años fue uno de los singles, y sigue siendo, de hecho, uno de los singles más vendidos de la historia de la música pop, ese White Christmas. Pero Bing Crosby es mucho más que un cantante de canciones navideñas. Fue un cantante que más o menos tocó casi todos los palos, pero sobre todo es un cantante de jazz. Pero como digo, también cantó pop, cantó música hawaiana, cantó música country, bueno, cantó un poco, incluso música latina, bueno, cantó un poco de todo, pero a mí lo que más me interesa de Bing Crosby es su faceta primero como cantante pop y después como cantante de jazz también. Fue estrella de la radio, sin duda, en la época anterior a la televisión, en los años 30 y 40, tenía un programa de radio que se llamaba el Kraft Music Hall, que contaba su audiencia por decenas de millones cada semana. También fue estrella de cine, e incluso, Antón, me estás empezando a tragar las palabras que dije al comienzo del programa. Bueno, no es que sea mi intención, yo simplemente estoy intentando darte unos cuantos simplemente datos para... tengo que decir que me estás dejando abrumado con Crosby, que no sabía que realmente era tan grande, ¿no? Sí, la verdad es que su figura es una figura verdaderamente imponente dentro de la música popular del siglo XX. Fue también estrella de cine, como en el caso de David Bowie también hizo películas, pues Bing Crosby hizo muchísimas películas e incluso ganó un Oscar por una de ellas que se llama Siguiendo mi camino, Going My Way. Cuando llegó a la televisión también se convirtió en estrella de la televisión, sobre todo gracias a esos especiales navideños de los que vamos a hablar hoy. En su vida privada le gustaba mucho jugar al golf y, bueno, intentó promover el golf lo máximo posible pues a lo largo de todo el siglo XX, porque le encantaba jugar y tenía muchos amigos que eran golfistas profesionales. Y también como hombre de negocios, Bing Crosby fue un hombre importante y, entre otras cosas, dio dinero para la investigación que acabó creando la cinta magnetofónica. La razón de que hiciese esto es que quería jugar al golf durante más tiempo y pensaba que si podía grabar sus programas de radio en cinta, pues mejor que hacerlos en directo y de esa manera podría jugar al golf más veces. Pero bueno, o más tiempo. Pero de todos modos, lo más importante es que Bing Crosby influyó a gente
importante que vino después. Por ejemplo, Frank Sinatra, no habría un Sinatra sin un Crosby probablemente. A Elvis Presley, pues tampoco probablemente sería Elvis Presley exactamente igual si no fuese por la música de Bing Crosby. E incluso John Lennon de los Beatles llegó a inspirarse en una canción de Bing Crosby que se llama Please para componer una de las canciones más famosas de los inicios de los Beatles, como fue el Please Please Me. O sea que Bing Crosby es un hombre que tiene una trayectoria verdaderamente imponente dentro de la música y también dentro de, bueno, la cultura popular estadounidense y mundial durante el siglo XX. Él nació en Tacoma, en el estado de Washington, en el año 1903, tuvo una muy buena educación, su verdadero nombre era Harry Lillis, pero fue conocido por el nombre o el sobrenombre, el apodo de Bing, por un cómic que le solía gustar cuando él era joven, y entonces estaba tan obsesionado con ese cómic que le empezaron a llamar Bing, ¿no? Y bueno, pues eso se quedó y lo utilizó como nombre profesional después. Fue a la Universidad de Gonzaga, que es una de las mejores en el noroeste de los Estados Unidos, pero dejó la universidad para centrarse en su carrera como cantante. Y entonces, a principios de los años 20, inició su carrera con la orquesta de Paul Whiteman, que era una de las orquestas de jazz más populares de la época, con grandes músicos de jazz como Bix Beiderbecke o Frankie Trumbauer que tocaban en esa orquesta. Fue parte de un trío dentro de la orquesta que se llamaba los Rhythm Boys. Llegó a aparecer ya muy pronto en una película musical que se llama El Rey del Jazz o The King of Jazz, con el resto de la orquesta de Paul Whiteman, que era conocido como el Rey del Jazz, aunque bueno, esto es muy discutible que realmente fuera el Rey del Jazz. Y lo más importante, Jaime, es que aunque Bing Crosby no tocaba ningún instrumento, Bing Crosby adaptó el micrófono como su instrumento. Es decir, en el momento en el que Bing Crosby empezó su carrera musical a finales de los años 20, es cuando las grabaciones microfónicas, las grabaciones eléctricas comenzaron. Y él se dio cuenta de que podía utilizar el micrófono de una manera especial para dar pues mayor énfasis a ciertas partes de la letra, a ciertas partes de la canción, utilizando su voz de barítono. Y entonces muchos críticos piensan que Bing Crosby, aunque no tocaba pues, la guitarra ni ningún instrumento realmente, pues utilizaba el micrófono como su... Algo que me parece resultó curioso cuando ves el especial Navidad es que su tono de voz, lo que te comentas, tienen dos voces muy similares, ¿no? Crosby y Bowie, ¿no? También es un buen nexo de unión, la verdad, porque Bowie tiene una voz excelente y Bing Crosby pues tiene una voz que pues capturó la imaginación de un montón de gente y de muchas pues generaciones, ¿no?, de oyentes a lo largo de las décadas. En los años 30 empieza su carrera en solitario, empieza su éxito en la radio también, sus discos se venden por millones, en el cine, también hizo algunas películas ya en los años 30, y en el año 34 firmó con el sello Decca, lo cual es muy importante porque durante los siguientes 20 años grabó un montón de números uno y vendió pues millones de discos. En esa época pues eran singles, ¿no?, de una canción por cada lado, pero bueno, clásicos de los más grandes en la época. Pues Bing Crosby, a través de los discos, a través del cine, a través de la radio, se convirtió en una figura espectacular. Además, hizo algunos dúos con grandes del jazz, como Louis Armstrong, por ejemplo, que fue un amigo pues, durante toda su vida. E incluso apareció en películas con Louis Armstrong, algo que en esa época de la segregación pues no era algo tan común, pero Bing Crosby estaba realmente obsesionado con la música de jazz. La mayor parte de sus amigos eran músicos de jazz. Llegó a grabar con grandes del jazz, no solo Louis Armstrong, sino Duke Ellington, Woody Herman, Jimmy Dorsey, Jack Teagarden, un montón de gente importante dentro del jazz. Por eso yo digo siempre que Bing Crosby es uno de los grandes cantantes de jazz, cosa que no todo el mundo sabe. En los años 40, por supuesto, continúa su gran éxito, tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, pues entreteniendo, haciendo conciertos gratis para las tropas estadounidenses que estaban desplazadas al frente europeo en la Segunda Guerra Mundial, y también en los años 40 es cuando grabó esa Blanca Navidad o el White Christmas que tanto éxito tuvo y que además tuvo que regrabar muchas veces, porque la primera vez que grabó White Christmas fue tan popular la canción que el máster se acabó gastando
de manera que tuvo que regrabar la canción porque si no, no se podían editar más discos con esa canción, y tal era la demanda que, bueno, pues tuvo que regrabarla varias veces. Tú hablaste del cine con David Bowie, permíteme rápidamente reseñar un par de películas interesantes de Bing Crosby. Por un lado, en los años 40 tiene varias películas con Bob Hope, las películas que se llaman Road to, ¿no? Camino a Zanzíbar, camino a Marruecos, camino a diferentes lugares, Bali, etc. Y estas películas son interesantes pues porque tienen un humor que en muchos casos es absurdo, pero tiene mucha improvisación. Es decir, a Bing Crosby, a Bob Hope, tal era la unión entre ellos, la comprensión mutua que tenían, que les daba absolutamente igual el guión. Entonces muchas veces pues tenían momentos totalmente improvisados, bromas que no estaban en el guión que metían, y la verdad es que hacían las películas mucho más interesantes y mucho más frescas de esa manera. En el año 44 ganó su Oscar pues haciendo de cura en la película Going My Way, que se tituló en español Siguiendo mi camino, de Leo McCarey. Y en el año 1954 grabó la película White Christmas, bueno, con la canción famosa. Ya esta canción había salido en la película Holiday Inn con Fred Astaire, que para mí es una de las películas de Bing Crosby que más me gustan, porque incluye a dos grandes que a mí siempre me han interesado, que son Bing Crosby y Fred Astaire juntos, ¿no? En el año 1954 hizo una película dramática que se llama The Country Girl con Grace Kelly, una película interesante sobre un hombre que tiene problemas con el alcohol, cosa que no fue su caso en la vida real, pero lo hace realmente bien en esa película. Y finalmente dos películas más. En el año 1956, esta la conoces seguro, Alta Sociedad, High Society, con música de Cole Porter, de nuevo Grace Kelly aparece, y además Frank Sinatra y Louis Armstrong. Es un remake de la película clásica Historias de Filadelfia, pero un remake musical en este caso. Y hablando de remakes, incluso, Jaime, en el año 1966 Bing Crosby hizo un remake de La Diligencia de John Ford. No es muy conocida, tampoco es que sea muy buena, teniendo en cuenta además lo clásica que es la original, pero bueno, también hizo ese remake en los años 60. En los años 60 precisamente empezó a pensar en retirarse, pero siempre siguió grabando algunos discos y haciendo especiales televisivos, y ya en los años 70 tuvo un breve resurgimiento, grabando algunos discos en Inglaterra y protagonizando breves giras en las que, junto a músicos de jazz y amigos de toda la vida, pues reinterpretaba sus múltiples éxitos. Y es que tuvo tantos éxitos Bing Crosby que no habría tiempo para hacer una lista de todos los grandes éxitos que tuvo. Por tanto, yo, para quienes quieran acercarse a Bing Crosby, sobre todo a Bing Crosby más allá de Blanca Navidad, más allá del White Christmas, yo recomiendo dos discos especialmente, para que se vea realmente lo buen cantante de jazz que era Bing Crosby. Uno de ellos lo grabó los dos los grabó en los años 50, uno en el año 1956, se llama Bing Sings Whilst Bregman Swings. Es decir, Bing canta mientras Bregman toca el swing. Bregman es Buddy Bregman, un músico de jazz y arreglista importante. Y el otro disco se llama Bing with a Beat, y ahí sale con la orquesta de Bob Scobie, y realmente esos dos discos nos dan una idea de lo que fue Bing Crosby como cantante de jazz. Y por supuesto, bueno, hay que escuchar su música navideña también, y los discos que grabó en los años 30 y 40, que son verdaderos clásicos que marcaron toda una época y a varias generaciones de músicos. Yo, Jaime, no soy objetivo cuando hablo de Bing Crosby, de la misma manera que no lo eres tú cuando hablas de David Bowie, porque a mí, desde la primera vez que escuché un disco de Bing Crosby, cuando tenía, pues no sé, 10 u 11 años, pues me he quedado prendado de su voz, de su personalidad, y en la actualidad soy el editor estadounidense de la revista del club de fans oficial de Bing Crosby, que se llama el International Club Crosby, que es el club de fans de un músico, de un artista más longevo de la historia. Pues se inició en el año 1935 y hoy mismo pues continúa adelante, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir sobre Bing Crosby? Lo que he intentado es dar unas pinceladas para que la gente que lo conozca solo por White Christmas y por las canciones navideñas, que están muy bien, sepan que hay mucho más detrás de esa imagen navideña y de abuelete
de Bing Crosby, ¿no? Bueno, pues creo que queda totalmente constatado pues tu dominio sobre la materia y bueno, creo que es un buen momento para hablar sobre esa reunión tan maravillosa, tan fantástica, tan diferente y tan única que fue esa Navidad con David Bowie y el gran Bing Crosby. Efectivamente. Y de hecho, Jaime, esa reunión tuvo lugar en el último de los especiales navideños que Bing Crosby sí, porque produjo y grabó. Porque lo grabaron, pero él murió un poquito antes, ¿no? De hecho, murió un 14 Bueno, de un octubre. poquito antes de que saliese Sí, en la tele, ¿no? exactamente, un poquito antes lo habían grabado, pero no pudo disfrutarlo, ¿no? Ese estreno, ¿no? De hecho, murió en octubre, ¿no? El 14 de octubre, si mal no recuerdo. Y fue grabado, Sí, eso es en curioso septiembre. que hubiese ocurrido de esa manera, porque Bing Crosby tenía, bueno, pues era conocido ya en los años 60. Ay, perdona, y murió en Madrid, más curiosamente, ¿no? En Madrid. Exacto, fue conocido por, ya en los años 60 hacía especiales navideños pues casi cada año, y bueno, pues en los que cantaba las canciones navideñas, tenía siempre algunos pues invitados importantes, muchos de ellos amigos, en algún caso estaba Dean Martin o estaba Frank Sinatra. Bueno, había diferentes personas que venían, artistas conocidos de la época y amigos de él. En el año 1977 grabó un especial que se llamaba Merry Old Christmas, ¿no? Y la idea de este especial era que Bing Crosby estaba celebrando las Navidades en Inglaterra, cosa que era cierta porque estaba haciendo una pequeña gira por Inglaterra. A él le gustaba ir a Inglaterra porque la gente allí lo quería mucho y además le gustaba jugar al golf en los campos de golf ingleses e irlandeses, ¿no? Bueno, el caso es que la idea, no sé realmente quién tuvo la idea de invitar a David Bowie, pero fue una idea magistral. Se grabó de hecho, Bowie dijo, yo estoy aquí porque a mi madre le gusta Crosby, ¿no? O sea que no estoy porque yo venga, aparte, de principio se negó a cantar ese villancico, ¿no? Que todos conocéis, ¿no? Y entonces fue un poco una reacción negativa, un mal comienzo, ¿no? Sí, bueno, esto se grabó, como tú dijiste, en septiembre, en Londres, en unos estudios allí en Londres, y David Bowie, la idea era que David Bowie apareciese pues en una mansión, ¿no? En la que Bing Crosby estaba pasando unos días, ¿no? Supuestamente, y que de alguna manera hablasen un poco y después cantasen la canción de The Little Drummer Boy, que como tú dijiste es la canción del tamborilero que todos en España conocen en la versión de Rafael, ¿no? Sí. Pero resulta... En Estados Unidos tienen a Crosby, pero nosotros tenemos aquí a Rafael, ¿no? Que es con menos estilo, pero es una cosa parecida, ¿no? Las Navidades. Bueno, pero desde luego los especiales navideños de Rafael, ¿no? Pues un poco está basado esa idea en algo que ya durante tantos años se hacía en los Estados Unidos, ya no solamente Bing Crosby, sino también pues otros cantantes, y todavía hoy en día se sigue haciendo estos especiales navideños, ¿no? Pero bueno, el caso es que a David Bowie no le gustaba la canción de El pequeño tamborilero, ¿no? Y esto ya creó un problema al principio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los productores Ian Fraser y Larry Grossman y Buzz Cohen, en más o menos hora y cuarto, compusieron una canción nueva que se llama Peace on Earth. Peace on Earth. Y además de eso, además de componer esa canción, crearon también un arreglo que mezclaba las dos canciones, Peace on Earth y The Little Drummer Boy, la canción del tamborilero. Bowie cantaría los versos, muy hechos a su medida, por cierto, a su forma de ver las cosas, a su forma de componer las canciones, o sea, fue hecha a medida de Bowie, mientras que el gran Crosby, pues lo que haría sería por detrás, pues lo que haría es entonar el maravilloso villancico del que hablamos antes, el tamborilero, ¿no? Entonces, quiero decir que fue una mezcla, una fusión realmente maravillosa que dio un resultado tremendo, ¿no? Yo creo que ni siquiera ellos se lo esperaban. Bueno, está clarísimo que ellos no se lo esperaban, ¿no? Pero eso sí, una cosa interesante es que Bing Crosby tuvo muy buenas palabras para la actuación de David Bowie. Hay gente que dice que Bing Crosby no tenía ni idea de quién era David Bowie. Esto no es cierto. Bing Crosby realmente, bueno, no es que tuviese los discos de David Bowie en su casa, pero conocía sin duda porque siempre estaba al tanto de lo que se cocía en el mundo musical. Por lo tanto, Bing Crosby sabía
positivamente quién era David Bowie. Y además, en aquellos momentos, a pesar de que era mayor, Bing Crosby tenía todavía hijos que eran adolescentes, con lo cual pues estos escuchaban y les gustaba y conocían la música de David Bowie. Tengo aquí anotado precisamente que Bing Crosby dijo unas muy agradables palabras acerca de la actuación de David Bowie. Dijo que David Bowie era un muy buen chico y que estaba muy contento de que hubiese aparecido en el show. Canta bien, tiene una gran voz y lee muy bien el guión. Es decir, Bing Crosby, a pesar de que bueno, ya tenía su edad y venía de un medio y de una época totalmente diferente, sabía reconocer el talento de David Bowie, como supo reconocer también el talento anteriormente de los Beatles, de los Beach Boys y de otros grupos importantes de los años 60 que poco tenían que ver con su estilo musical. Cuando tú ves ese vídeo, Jaime, esa grabación en vídeo del Little Drummer Boy y Peace on Earth, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas cuando ves a Bing Crosby y a David Bowie interactuando ahí? Pues ves que aunque son dos antagonistas, que en ese mismo momento representan dos mundos realmente diferentes, pues que cuando dos artistas son tan grandes que no hay barreras, ¿sabes? Que los limiten. Y la compenetración es tan maravillosa y tan fantástica que en segundos pues son capaces pues, de integrarse y de crear algo tan fantástico como lo que crearon, ¿no? Con esta canción tan fantástica. De hecho, hasta te emociona, ¿no? Te emociona y te deja pensando, ¿no? de lo que acabas de ver y escuchar, ¿no? Realmente yo creo que si es tan famoso esta reunión es por algo, ¿no? Y ese algo creo que es esto. Dos mundos totalmente diferentes, porque es así un Bowie con 30 años, ¿no? Que estaba en la rotura total, ¿no? De sus comienzos, ¿no? Que cuando realmente el exceso era su baluarte, ¿no? Como músico. Y un Crosby que estaba ya al final de su carrera, que ya estaba en un papel un poco más secundario en el sentido de que más acomodado, ¿no? Podemos decir, ¿no? El tema de ser el abuelo de americano, de ser el que todos los años en Navidad, por representarse en ese espíritu, pues te llama la atención que cosas tan diferentes, una tan bizarra y otra tan clásica, pues que lleguen a unirse y a tener un nexo de unión y entenderse también, ¿no? Y entonces la palabra es emoción, estar viendo pues dos genios pues de la música juntos, ¿no? Y es porque hay puntos en común, a pesar de la diferencia de edad y de la diferencia de estilo, ¿no? Bing Crosby ya tenía 73 años y como tú dijiste, mencionaste antes, un mes después, 4 o 5 semanas después, pues murió de un ataque al corazón. Curiosamente, en Madrid, estaba en el campo de golf de La Moraleja, en Madrid jugando al golf, cómo no, porque es algo que realmente era una pasión para Bing Crosby, jugar al golf, ¿no? De la misma manera que a otros les gusta, pues, no sé, jugar al tenis, jugar a otros deportes, pues para Bing Crosby era muy importante dentro de su vida y para su relajamiento, ¿no? Pues jugar al golf. Y entonces, siempre que iba a algún sitio intentaba encontrar un campo de golf y jugar unos cuantos hoyos. Y en Madrid estaba con un amigo español que era golfista profesional, Bing Crosby era golfista amateur, y allí estaban jugando al golf y después de jugar, pues no sé, 18 hoyos o así, supuestamente Bing Crosby ganó y lo que dice la leyenda, cosa que probablemente no sea cierta, pero bueno, lo dice la leyenda y es muy bonito, en cierto modo, pues él ganó el partido de golf y después dijo algo así como muchas gracias, buen partido chicos, y pum, se cayó muerto, ¿no? Cosa que queda muy bonito para una película peliculero, ¿no? Al final, pero bueno. Pero que no creo que haya sido así. Pero de todos modos sí es cierto que Bing Crosby murió en octubre de 1977 en La Moraleja, en el campo de golf en Madrid. Tuvo éxito y no llegó a ver, además, como tú dijiste en televisión, el programa que acabó siendo póstumo, ¿no? Pero la canción que grabaron juntos David Bowie, que también cantó Heroes, por cierto, en el programa televisivo,
lo presenta Crosby y él canta Heroes, pues esta grabación de Little Drummer Boy y Peace on Earth no se grabó, no se editó en single rápidamente o inmediatamente, sino que tuvo que esperar hasta el año 1982, es decir, 5 años después, para ser editado en single, y desde entonces se ha convertido en uno de los clásicos navideños que en estas emisoras que hay aquí en los Estados Unidos que durante el mes de diciembre pues lo único que hacen es poner música navideña, pues se puede escuchar cada día pues varias veces este dúo tan diferente y tan interesante, que yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que, bueno, pues que lo busque y lo escuche, porque realmente es una experiencia diferente y emocionante. De hecho, dejaremos el enlace en lo que es el pie del vídeo para quien quiera echarle un ojo. Merece mucho la pena, porque incluso esa conversación que precede a lo que es cantar esta canción, el Peace on Earth, pues realmente llama la atención y contextualiza muy bien todo, ¿no? Entonces, nada, dejaremos el enlace y quien lo quiera ver, pues simplemente pinchando ahí, les llevará al vídeo. Y lo que es curioso es que Bing Crosby, que era conocido por pues, siempre estar muy relajado sobre el escenario, delante de las cámaras o ante el micrófono, pues sí, se le nota que está muy, muy tranquilo, pero a David Bowie también. Y lo curioso es que solamente tuvieron 1 hora para prepararlo, ensayar esto y bueno, en cierto modo era una canción nueva, porque el arreglo era nuevo, ya que Peace on Earth pues, se acaba de componer pues, hacía unos minutos, ¿no? La verdad es que el resultado es excelente y yo no me canso de verlo cada Navidad, hombre, en mi casa siempre suena la música navideña de Bing Crosby, porque yo escucho a Bing a lo largo del año, y cuando llega diciembre pues pongo sus canciones navideñas, y entre ellas está este Peace on Earth, Little Drummer Boy, que ha sido una magnífica excusa, Jaime, hoy para hablar de un tema navideño y además también para hablar de 2 grandes de la música del siglo XX, como son David Bowie y Bing Crosby. Bueno, pues creo que después de hablar un poco sobre sus vidas, sus facetas artísticas, bueno, creo que este nexo de unión pues es un resumen de lo que 2 personas, 2 grandes genios de la música pueden llegar a hacer en segundos y sin preparar nada, ¿no? Por eso que la grandeza artística siempre no entiende de lo que son barreras ni limitaciones. Y con este programa lo que intentamos es un poco mostrarlo, y creo que lo lograremos, ¿no? Yo creo que sí. Además también se nota, pues cuando yo hablo de Bing Crosby como cantante de jazz, pues su capacidad de improvisación en cierto modo tiene también mucho que ver con esa faceta jazzística de su estilo, que es una faceta que en cierto modo también David Bowie comparte, como ya dijiste antes, en algunos de sus discos. Bueno, Jaime, a menos que tengas algo más que decir, pues yo añadiré que ha sido un verdadero placer hablar contigo de manera transatlántica aquí desde Carolina del Norte, gracias a estas nuevas tecnologías que nos permiten siempre hacer Antón, ¿baila Chis Carolina? Bailé, sí, señor, ¿no? Pues entonces, pues sí, es un placer, Antón, y me encanta, bueno, ya que hace años que no compartimos, bueno, pues nada, pues un tete a tete, pues por lo menos las Navidades, saber de ti, estar aquí, aunque sea a través de una pantalla de un ordenador, y es un placer, bueno, compartir contigo tiempo y recuerdos, ¿no? Y sobre todo, inquietudes.